como la dominación que realizan unas naciones o unos pueblos que son más poderosos, ¿cierto?, hacia otros que son un poco más débiles. ¿Y por qué lo hacen? Por un fin: ampliar y mantener el control sobre otras naciones, sobre otros pueblos. Y a esto lo conocemos, digamos, a imperialismo. Pero resulta que nosotros también habíamos encontrado que hay una categoría muy parecida, ¿cierto?, que es el colonialismo. Entonces, lo que vamos a decir de ambos es que si bien ambos son un sistema económico y político, ¿cierto?, especialmente el colonialismo busca, digamos, tener una explotación de los recursos de esa otra colonia. Es decir, va a tenerlo bajo su dominio, pero no va a tener, digamos, una territorialidad. De ahí va a ser una colonia, mientras que el imperialismo sí va a ocupar el territorio, ¿cierto? Va a querer dominar los otros territorios económica y políticamente. No quiere decir que acá el colonialismo no quieran, digamos, no tengan ese poder económico y político. Sí lo tienen, pero no hacen presencia ahí dentro del territorio de forma permanente, sino de pronto envían unas pequeñas colonias y tienen un control de la nación, pero no lo hacen con expansión. ¿Listo? Esa es una de las características que nosotros vamos a ver. Entonces, cuando nosotros estuvimos la clase pasada viendo que el imperialismo, como es esta cuestión de querer dominar, ¿cierto?, esta definición que nosotros ya tenemos ahí, pues resulta que esto no es una cuestión nueva, ¿cierto?, sino que nos vamos a dar cuenta definitivamente que han existido diferentes épocas históricas de este imperialismo. Estamos hablando de que en la antigüedad podemos encontrar el Imperio Romano o el Imperio de Alejandro Magno. En la modernidad, es decir, en 1400 a 1700 más o menos, y destacamos una fecha muy importante, 1492, ¿cierto?, que fue ese descubrimiento, invasión de América. Luego, en el siglo XIX, pues vamos a encontrar ese imperialismo denominado de libre cambio, que yo les mostré a ustedes como una pequeña proyección, ¿cierto?, de cómo era que se daba ese libre cambio en un videíto de 3 minutos. De hecho, de cada una de estas épocas históricas, les mostré cómo se podía evidenciar ese imperialismo, para llegar finalmente al siglo XX, donde se encuentran dos grandes bloques en contraposición: el bloque capitalista versus el bloque comunista, por un lado Estados Unidos y por otro lado la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto, digamos que fue una guerra que también se denominó Guerra Fría, y la vamos a tener entonces presente en ese siglo XX. Eso que les acabo de mencionar son expresiones precisamente de ese imperialismo en la época contemporánea. A saber, hoy día, en el siglo XXI, vivimos el imperialismo económico. Dime. Pregunta Galvis que se toca copiar eso. Lo vamos a copiar en el tablero, sí. Ya les voy a copiar esto en el tablero para que lo tengan. Vamos a detener acá la presentación. Yo tengo una pregunta. Si yo me paso aquí así, ¿ustedes me están viendo bien? ¿O me quedé congelada? Congelada. Congelada, sí, señora. Yo quedo congelada. Congelada. Listo, vamos a devolver, que si no ustedes no me ven. Permítanme. A ver, congelada. ¿Cómo me va a quedar congelada? Por Dios. ¿Ahora me ven? ¿Me muevo? Sí, profe, un poco trabado, pero ahí sí. Más o menos. ¿Descongelada o no? Sí, descongelada. Descongelada. Entonces, bueno, ya tenemos. Bien, listo. Súper, gracias. Muy bien. Entonces, como les había contado, pues ya tenemos una categoría de qué es ese imperialismo, pero entonces ahora nos vamos a dar cuenta del desarrollo del imperialismo, y para darnos cuenta del desarrollo del imperialismo, pues vamos a darnos cuenta de esas diferentes épocas. Vamos a poner la fecha del día de hoy para, digamos, 23 de octubre. Del 2021. Listo. Muy bien. Vamos a pasar entonces a ver las diferentes épocas o fases del imperialismo en la historia. Profe, el tablero se ve como muy arriba. Sí, no se ve. Listo, gracias. Esperen. Perdónenme. A ver, miramos. Cuadro bien la pantalla. Ahí, ¿sí? Ustedes me dicen. No quiero... Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Ahí sí se ve. Listo, muy bien. Sí, señora. Gracias.
Ustedes muy amables. Y entonces, en ese... El imperialismo en la historia, pongamos. Entonces, habíamos dicho que en esa antigüedad... Profe, ahí lo copiamos ahí, o sea, no tan grande porque no cabe, ¿sí? Sí, o sea, ese es el título, el imperialismo en la historia. En la antigüedad tenemos entonces, digamos, dos expresiones principalmente, ¿cierto? Que ya los vimos con videos, la clase anterior, digamos que aprovechamos bastante y pudimos tener una imagen gráfica y mental de lo que significa cada uno de estos, ¿cierto? Y el Imperio Romano, les puse como un tráiler. Y por otro lado, el Imperio de Alejandro Magno. Profe, tú esas diapositivas no las subes a Classroom, ¿verdad? No, no lo subo a Classroom. Lo que ustedes deben hacer es estar conmigo de una vez. Todo el mundo debe estar escribiendo eso, porque al finalizar la clase, el día de hoy, todos deben tener la evidencia subida. ¿Listos? Esa es como la Bueno, idea. sí, señor. Con eso no dejo tarea ni nada, estamos juntitos. Listo. Solo subir las evidencias y ya, ¿cierto, profe? Por ahora sí, hasta ahora vamos aquí. Ah, bueno, ya terminé. Uy, gracias, profe. A la modernidad. Pero necesito a todo el mundo acá súper pendiente, si no se empieza a dejar tareas. Luego nos vamos a la modernidad, ¿cierto? La modernidad, entonces, ¿de qué años a qué años habíamos dicho que iba? ¿Cuál es el evento que marca la modernidad? En 1490. Muy La bien, Revolución Industrial. 1492. No, 1492 cuando está ese descubrimiento, pero también al tiempo en Europa, bien, Saray, también es importante decir eso, o sea, también en Europa empieza a haber todo ese avance científico y tecnológico e industrial, ¿cierto? Que solo se permitió gracias a ese descubrimiento, invasión de América, como quieran llamarlo, ustedes pónganle el adjetivo que quieran según su reflexión interna, de 1492. Eso quiere decir que la modernidad la vamos a tener nosotros más o menos de los años 1400 a los años 1700. Después de Cristo o después de la nueva era. Muy bien. Entonces, eso lo que vamos a tener, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner como un asterisquito chiquito para que no perdamos que 1492, más exactamente el 12 de octubre de 1492, pues es el descubrimiento o encuentro de América. Como ustedes. Mi tablero es más pequeño que su cuaderno, entonces... Yo no sé por qué siempre que los profes como que Profe, empiezan a copiar, se pone borroso. Sí, profe. Se los Sí, se prometo. ve Ya se ve. O sea, sí, profe, usted se retira el tablero y ahí sí se ve. Y vuelve a copiar y ya se empieza a buguear así todo feito. Pues, ¿por qué no? Qué extraño. ¿No será Creo por que el es porque movimiento? tengo mi mouse. Qué raro. Vamos a investigar a ver qué pasa, pero creo saber ya qué es. Es muy posible que sea América. América ya tiene que sea porque yo no tengo el mouse sobre ustedes, sobre la pantalla. No muevo el mouse, no lo activo. O sea, Pues, cuando lo muevo, no, porque creo que otra vez... es que le pasa a los casi todos los Entonces, que han ¿cómo estado tablero. ¿Sí? ¿Cómo les ha ido con el tablero? ¿Mejor o peor? Más o Pues menos. como que peor, porque, o sea,
Sí, porque como que se pixelea atrás y la enfoca a usted y después hace lo contrario. Enfoca al tablero y después la pixelea. Ajá, el profe Freddy era lo mismo. Se veía todo, volvía a copiar y se pixeleaba totalmente la pantalla. Ok, pero entonces, ya sabiendo eso, vamos a tratar de que no nos pase. Yo les... Siglo, ¿este qué siglo será? El 20. 20. ¿Qué dice ahí? 20. ¿Se saben leer números romanos? Sí, bueno, listo, bien, fueron rápidos. Siglo XX, en el siglo XX que tuvimos, ay, no mentiras, me falta el siglo XIX, ¿por qué me dejaron llegar hasta allá? Siglo XIX. Tenemos el imperialismo del libre cambio. Profe, ¿qué dice después de libre? Es que la Cambio, libre- cambio, cambio, cambio. Cambio. Cambio, sí. Imperialismo del libre cambio. Y luego cuando ya llegamos entonces, bueno, ustedes pueden ponerle puntitos, cada uno de estos es una sección, ¿no? Cuando ya llegamos al siglo XX, pues definitivamente nos encontramos con que después de esta Segunda Guerra Mundial, los bloques, ¿listo? Entonces vamos a poner acá. Voy, ya me quito. Ahí dice Guerra Mundial. ¿Listo? Voy a seguir aquí arriba, ahorita. Ya, profe. Esperen tantico. Profe, ¿qué decía después de posterior a la qué? ¿Qué dice después de dónde? Posterior a la y no se ve después qué dice. a la Segunda Guerra Mundial. Gracias. Segunda Guerra Mundial. Posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces voy a borrar aquí arribita, ¿listo? Que se me hizo el borro. El borra. ¿Dónde lo dejé? Vamos a sacar. Espera ahí, profe, Yo no sigo. borre todo. Voy a dejar hasta ahí. Siglo XX, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Vamos a poner ahí debajo del siglo XX. Guerra Fría, ¿listo? Vamos a poner Guerra Fría, 2 puntos. Enfrentamiento entre dos bloques. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos dos bloques? Se me olvidó, profe. Joseph, vamos, si se puede. Unos son rojitos Los y otros azulitos. capitalistas y otros los... No, profe, no me acuerdo. Los otros. Si unos quieren solamente el dinero, los otros quieren... ¿Deístas? Unos quieren el dinero para ellos y otros quieren socializarlo. Los imperialistas. Imperialistas. Los socialistas, alguien dijo, los comunistas, sí. Por un Comunistas lado y... van a estar los... No,
Que viva la propiedad privada, que viva que cada cual pueda hacer su propio dinero. Esos son los capitalistas. Y luego llegan los comunistas por el otro lado y dicen, no, si lo que tenemos es que socializar todos los medios de producción. Acá nadie debería solo ser de alguien una cosa, sino de todos todo. Entonces esos son el Arriba pensamiento que Rusia. nosotros Profe, en el siglo XX. Exactamente, es Rusia, pero eso ya lo vamos a ver más a profundidad, que hasta ahora estamos enunciando el tema. Sí, señora. profe, ahí dice posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sí, posterior a la Segunda Guerra Mundial, dice ahí. Gracias. No dice mundial. Entonces la Guerra Fría es un enfrentamiento entre dos bloques. Enfrentamiento. Voy a poner acá, bueno, entre dos bloques. Entonces vamos a ponerla aquí abajo. Bloque capitalista. Vamos a poner acá como un elemento gráfico, el bloque capitalista, con los signos pesos, versus, ¿cierto? Voy a correr un poquito esta imagen, ¿listo? Para que quede ahí. Y el bloque comunista. Por un lado, entonces, disculpen, me voy a poner acá. ¿Qué pasó, mi cielo? ¿Qué pasó, Valeria? ¿Qué pasó? Sí, sí. Una gata con hambre por acá. Con ganas de que la consiga. Bloque capitalista. Y el bloque comunista, vamos a hacer aquí el dibujito de los comunistas. Lo voy a ir a martillo. Oh. Listo. Tenemos estos dos bloques. Por un lado, pues tenemos a EEUU, Estados Unidos, ¿cierto? Y por otro lado tenemos a la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas. Esa es la Unión Soviética, ¿cierto, profe? Y esa es la Unión Soviética, el bloque rojo versus ese bloque sur. Profe, Y ¿por qué básicamente- Rusia es tan grande? Rusia es grande también por la expansión que han tenido durante las guerras, pero inicialmente el territorio de los, se llaman Rumanov, fueron guerras anteriores que tuvieron, lo que hicieron que expandieran su territorio durante la antigüedad. Entonces quedaron así de grandes por tanta guerra. Permítanme. Profe, ¿usted qué prefiere, comunista o capitalista? ¿Me está preguntando? Lindsay, profe. Lindsay. Estas preguntas de Lindsay, por Dios. No sé, pues es que hoy día incluso hay quienes se atreven a decir que todavía se está dando eso en el mundo, todavía existe un enfrentamiento estos dos bloques. Sin embargo, las ideologías totalizantes y totalizadoras se me hacen complicadas. Es decir, no estoy en favor de ninguna de ellas dos, ni capitalista ni comunista. Profe, Profe, ¿qué significa URSS? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ah, Unión, ya. eso ya lo vamos a ver más adelante. Nosotros nos olvidé que eso le sale en la evaluación, bueno. profe, Uy, Pregunté qué quiere decir URSS. No, ya todos ustedes saben qué quiere decir la URSS. Feo, feo. ¿Cuáles son las frases? Por un lado, el bloque capitalista va a defender la propiedad privada.
Mientras que por el otro lado, la URSS, digamos su discurso más bien dentro de, es para todos, todos. Bastante en contraposición y pues digamos que va a ser una de las temáticas en las que nosotros vamos a entrar. ¿Listo? Voy a cerrar aquí esta parte de lo histórico con el siglo XXI. Es el siglo en el que estamos actualmente inmersos nosotros. Y que se le ha denominado como un imperialismo económico, ¿listo? Profe, ¿Qué va a pasar en el futuro? No sabemos. Dime. ya son las 10. Ya se nos pasó tan rápido el tiempo. ¿Y qué pasa a las 10? Salimos a descanso. Sí, el descanso, profe. Ah, muy bien. No, esperen. Ay, sí, yo porque pensaba que más tarde. Listo. Pero, ¿puedo terminar? ¿Quién me preguntó? Sí, señora. Listo. Imperialismo económico, les dije lo último. Después del siglo XXI, pues no hemos pedido el siglo XXII, entonces hasta ahí llegamos. ¿Listo? Pueden salir al break. Yo tengo una Chao, pregunta. profe. Y ya nos vemos. Listo, chao, que estén bien. Ahí vamos. Si ya terminaron, suban la evidencia. Ya no vamos a, digamos, a copiar más de esta parte de histórico. Profe, Aunque ¿En me qué parece- parte? Profe, a mí me falta un poquito, entonces lo puedes dejar para la clase que otra vez, Sí, que sí, tenemos. sí. Profe, ¿a dónde lo- Ya, profe. profe. Profe, yo miro borroso, no alcanzo a ver bien, pero pues ahí tengo medio Profe, ¿a medio. dónde la subimos? Chao, profe. Hay que mandarla. No la suban todavía, la subimos ahorita juntos. ¿Listo? Porque nos falta la parte de características. Vayan descansando. Ok, profe. Chao. Gracias, chao. chao, profe. Chao. Chao, que estén muy bien. Va a detener la videograbación. Ya nos encontramos entonces. ¿Listo, jovencitos? Ya pueden salir. Ya nos vemos. Kevin, Angie, Nicole, ya pueden desconectarse. Muchas gracias.